Sí, Luis, cuando quieras. Bueno, entonces para continuar con los seminarios, hoy me toca hablar un poquito del sistema inmune y el cáncer. Los puntos a tocar son los principios básicos, un poquito de refresco de toda la del sistema innato, adaptativo y todas las células que están implicadas, los mecanismos de escape tumoral y la inmunoterapia actual. Entonces, del sistema inmune y el cáncer se sabe desde hace bastante tiempo, desde 1800 que Virchow, que fue el mismo que, que dijo de la teoría de la semilla y el suelo. Él mismo planteó la teoría de la inflamación como, como una hipótesis posible del cáncer. Luego de esto, de la invención del microscopio óptico la, el estudio se amplió y comenzó a observarse que la mayoría de tumores, cuando se veían al microscopio, se veía un fondo inflamatorio con linfocitos, macrófagos, incluso neutrófilos en algunos casos. En algunos casos se veían menos, en otros pues se veían muy poco. Incluso eso nos podemos dar cuenta nosotros cuando nos describen una patología que casi siempre hay un fondo inflamatorio o linfocitos reactivos. Entonces, derivado de todo esto, en los años 50, derivado de todo esto en los años 50, luego de conocer más a fondo el sistema inmune, Burnett acuñó el término de inmunovigilancia, que básicamente decía que el sistema inmune adaptativo era el responsable de prevenir el desarrollo del cáncer en individuos inmunocompetentes. Luego de eso se estuvo como que abandonado toda esta rama y hasta 1990 se retomó con los estudios que demostraron la importancia del interferón gamma en la promoción del rechazo contra el injerto. Entonces, derivado de estos estudios que los primeros modelos se realizaron en ratones, se dieron cuenta que los ratones que tenían deficiente el receptor de interferón gamma o el factor de transcripción STAT1, que es el que codifica este receptor, los ratones también eran deficientes de linfocitos B, linfocitos T, células natural killer. Entonces se dieron cuenta que estos ratones eran mucho más susceptibles a tener cáncer que sus contemporáneos que no tenían estos, eh, estas mutaciones. Ya en el 2001 se proporcionó evidencia de que el sistema inmune controlaba no solo la cantidad tumoral, sino también la calidad tumoral a través de algo que se llama inmunogenicidad. ¿Qué quiere decir? Que las células del sistema inmune no son solo eh, capaces de reconocer el tipo de tumor, sino que cuántas células tiene, cuántos receptores, qué tipo de receptores y si están bien expresados o no. Ya más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, los ratones inmunodeficientes que carecen de respuesta del interferón gamma o que no tienen el gen que codifica ese receptor, desarrollan una neoplasia espontánea al envejecer y son más susceptibles a cánceres, por ejemplo, el sarcoma. Entonces, en este experimento, en 1900, en el 2001, usaron un carcinógeno que se llama MCA, recuerdo exactamente el nombre ahorita, pero que inducía sarcomas. Entonces, en los ratones que tenían deficiente el receptor de interferón gamma, presentaban una porción, eh, 40% aproximadamente más de incidencias de sarcoma versus los que no tenían, los que sí tenían ese receptor normal. Entonces, por lo tanto, se fue dilucidando que para que los tumores fueran formados tenía que estar ausente
el sistema inmune, y para tener protección contra los tumores tenía que estar intacto el sistema inmune. Entonces, ya en 2001, luego de todos estos estudios, se acuña la hipótesis de inmunoedición, y más adelante lo vamos a resolver también. Recordando un poquito del sistema inmunitario, lo podemos dividir de varias maneras: inmunidad celular, inmunidad humoral, pero para fines de esta clase la vamos a dividir en sistema inmune innato y adaptativo. Como bien podemos recordar, el sistema inmune innato es el brazo más conservado evolutivamente del sistema inmune. Lo compartimos con muchos vertebrados, incluso mamíferos. Entonces, el sistema inmune innato genera respuestas inflamatorias rápidas e inespecíficas en respuesta a unas señales que se llaman, o sea, las células del sistema inmune reconocen patrones moleculares asociados a tumores. No sé si se recuerdan de los PAMs. PAMs son los patrones moleculares asociados a tumores. Entonces, estos patrones son reconocidos por los receptores de patrones de reconocimiento, que estos ya vienen codificados en el sistema inmune y se expresan en las distintas células, como en los mastocitos, en las células dendríticas, en los macrófagos y también en las células B, aunque estas no son parte del sistema eh, inmune. La respuesta inmune innata tiene un papel bien importante en el control de las infecciones durante las primeras horas y hasta los 7 días posteriores después del inicio de la infección. Un montón de células del sistema inmunitario innato, como las células dendríticas que ya dije, los macrófagos, mastocitos, neutrófilos, basófilos y todos los tipos de granulocitos, producen citocinas o interactúan con otras células directamente para activar el sistema inmunitario innato. Entonces, ese puente entre el sistema innato y el sistema adaptativo lo dan tipo de células que se llaman células presentadoras de antígenos. Pues lo vamos a hablar un poquito más adelante. Hay otros tipos de células, como las células T, gamma, delta. Son estas acá, las células asesinas naturales. Células T asesinas naturales que no son los mismos que las células natural killer. Estos son linfocitos sin especificidad de antígeno y por lo tanto no se considera que sean parte de las células innatas, aunque también tienen ciertas similitudes con los linfocitos T. Entonces, este tipo de células quedan en medio de esta clasificación. Los mecanismos efectores utilizados para eliminar una infección dependen del tipo de patógeno que ha iniciado la respuesta inmune. En cuanto a la respuesta adaptativa, el sistema inmunitario adaptativo se basa en la selección clonal de linfocitos con receptores de antígeno, ya sean linfocitos T o linfocitos B. Los receptores de antígeno son receptores clonales reordenados genéticamente que se unen al antígeno que se muestra en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto no lo puse en la gráfica, pero sí es importante recordar que el complejo mayor de histocompatibilidad no es que sea un receptor como tal, sino que es un conjunto de genes que están codificados perdón, en el brazo corto del cromosoma 6 y que codifican para proteínas de membrana que están presentes en todas las células, que esos son es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Esos son en todas las células nucleadas, excepto unas células gliales y los eritrocitos, que ahí sí es otro asunto. Y en las células del sistema inmune, especialmente en los linfocitos T y en las células presentadoras de antígeno, se presentan las células. ¿Ah, sí, doctora? Sí, me pareció como que levantó la mano una pregunta o algo. ¿Me escuchan? Sí, Luis, lo estamos escuchando. Yo creo que Tal Sí, vez se equivocó la doctora, ¿eh? a mí también me parece como que la doctora también levanta la mano. Sí, a mí también.
Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se expresa, bueno, se expresa en las células presentadoras de antígeno y en los linfocitos T y en los linfocitos B. Básicamente esa es la diferencia del complejo mayor de histocompatibilidad. Y la otra característica del sistema inmune adaptativo es la memoria, ya que es el sello distintivo de esto, que si se presenta, si una célula del sistema inmune adaptativo, ya sea la célula T o la célula B, tiene contacto con un antígeno y lo reconoce y secreta inmunoglobulinas por parte de la célula B, queda almacenado en la memoria del sistema inmune para una posterior reinfección poder atacarlo de una manera más efectiva. Bien importante, como les mencioné, en el sistema inmune innato son las células presentadoras de antígeno, porque estas son las células que presentan el nexo o el puente entre el sistema inmune innato y el sistema adaptativo. Entonces, si nosotros recordamos, un antígeno es cualquier macromolécula, ya sea proteína, polisacárido, lipoproteína o una combinación de todas las anteriores que provoca una respuesta inmune. Las células presentadoras de antígeno más importantes hay tres tipos, ¿verdad? Las células B, los macrófagos, pero las más importantes son las células eh, dendríticas, son producidas en la médula ósea en respuesta a factores de crecimiento de diferentes tipos. Hay de dos tipos, hay de tipo mieloide y de tipo plasmocitoide. Las primeras eh, son las que presentan los antígenos a los linfocitos T y las plasmocitoides son incapaces de activar los linfocitos T vírgenes. Entonces, su verdadera función es la secreción de interferón 1. En esta no la vamos a enfocar porque las que nos son útiles para esta clase y para el cáncer como tal son las células dendríticas mieloide. Entonces, las células dendríticas mieloides se pueden encontrar en estadios inmaduros. Pero entonces, dentro de las funciones que tienen, aparte de la presentación de antígenos, es la reconocimiento de los patrones asociados, patrones moleculares asociados a patógenos, fagocitar células muertas, fagocitar detritos celulares y, como ya había dicho, hacer el nexo entre el sistema inmune innato y adaptativo. Entonces, el más importante, como dijimos, la célula dendrítica. Entonces, las la célula dendrítica se puede encontrar dentro de formas maduras e inmaduras y en base a eso depende un montón su función. Las células inmaduras están en los tejidos periféricos, sirven como inmunovigilancia, procesan y captan los antígenos eficazmente y no son capaces de presentar antígenos a los linfocitos T pero los linfocitos cooperadores. En cambio, las células maduras se encuentran en los ganglios linfáticos, no son capaces de captar ni procesar antígenos y son los encargados de, de presentar los antígenos a los linfocitos T helper y son los encargados de la activación de estos. Entonces, todo lo anterior se llama maduración de las células dendríticas. ¿Cómo se da esto? Ahora aquí hay un ejemplo. Supongamos que acá hay una célula cancerosa que, o sea, si ustedes se recuerdan de la clase anterior del seminario, la célula cancerosa se ve expuesta a altos niveles de presión selectiva. ¿Qué quiere decir? Que la célula presenta mutaciones, 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 mutaciones y el mismo ambiente, el mismo microambiente, eh, el mismo sistema inmune no deja que se vaya reproduciendo. Entonces la célula muere, intenta nuevamente crecer, muere, intenta nuevamente crecer con otra mutación y así sucesivamente. Entonces, una célula que está muriendo puede ser reconocida a través
patrones moleculares asociados a patógenos y sus receptores en las células dendríticas. Luego estas células se lo, se lo comen, ¿verdad? Lo engullen, básicamente. Entonces, adentro de la célula dendrítica sufre eh, entra en un fagolisosoma. Adentro de ese fagolisosoma sufre un procesamiento en donde se van haciendo más pequeños y más pequeños todos los componentes de las células hasta formar distintos péptidos. Estos distintos péptidos son llevados al retículo endoplasmático rugoso y a través de este retículo endoplasmático rugoso y su subsecuente procesamiento del retículo de Golgi ya se presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, se recuerda que las células presentadoras de antígeno es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, en este complejo mayor de histocompatibilidad ya se comienzan a presentar. Entonces, las células maduran a iniciar y expresan coestimuladores B7-1, B7-2 para mejorar la activación de las células T. Las células dendríticas también tienen la capacidad de secretar interleucina 12 e interleucina 18 para promover la diferenciación de los linfocitos T hacia linfocitos TH1 y TCD8. Los linfocitos TCD4 maduros expresan un ligando que se llama CD40, este que vemos acá, que se une a la célula, al complejo mayor de histocompatibilidad y aumenta el estímulo. O sea, es como un boost se puede decir. Luego, todo esto es en el trayecto antes de entrar al ganglio linfático, en todo el trayecto de los vasos linfáticos. Una vez ya adentro del ganglio linfático, la célula dendrítica ya maduró, entonces le comienza a presentar los antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad a las células T. Dependiendo del tipo de citocinas en las que se encuentre al momento de la infección, va a ser la diferenciación que haga la célula T, porque si se recuerdan, la célula T se puede diferenciar en célula TH1, TH2, TH17 y linfocitos TREG o reguladores. Entonces, acá en este caso, secreta interleucina 12, interleucina 18, todo eso hace que se maduren las células CD8, se presenta también el antígeno a las células B, entonces las células B lo reconocen, lo procesan y comienzan a realizar anticuerpos. Por parte del sistema inmune innato, reconocen los cánceres a través de receptores de reconocimiento de patrones. Las células cancerosas expresan varios genes inducidos por el estrés que codifican ciertas proteínas de membrana, como MICA-A, MIC-A, perdón, y MIC-P, que activan los receptores, este receptor NKG2D, por parte de las células natural killer. También estas células natural killer usan una combinación de receptores inhibidores y activadores, como los receptores de inmunoglobulina de células asesinas, que son los KIR. Entonces, esto sirve para eh, para disminuir la activación de estas células, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Todas estas se ven expresadas en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Los fagocitos por parte de las células dendríticas, la fagocitosis, perdón, es mediada por receptores CD36, que son estos, y sus ligandos. También los macrófagos, a través de los receptores CD91, pueden reconocer las proteínas de choque térmico, que son estas, que son proteínas que expresan las células moribundas o necróticas, entonces lo reconocen y también pueden hacer fagocitosis. Bueno, entonces, en cuanto a la diferenciación, una vez que la célula dendrítica ya fagocitó la bacteria, ya viajó por todo el, eh, los vasos linfáticos y ya llegó al ganglio linfático, se va a topar con
linfocitos naive, o linfocitos TH0, o linfocitos que no han sido estimulados. Entonces, pueden tomar, como les dije anteriormente, en base a la producción de citoquinas que se produzcan en el momento, pueden tomar varios caminos, pueden diferenciarse a través de estos factores de transcripción hacia TH1, que son productores de interferón gamma, que tiene que ver con la inmunidad celular, eh, y con los atacar a los patógenos intracelulares. También tiene que ver con el cáncer, porque si ustedes se recuerdan, las, las células del cáncer tienen, no necesariamente, pero pueden expresar proteínas, antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, esos péptidos que son expresados en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 son péptidos de proteínas intracelulares. Si se recuerdan, también a los primeros seminarios, luego de la ubiquitinación y del procesamiento en el proteasoma, esos péptidos son engullidos en el retículo endoplasmático rugoso y ahí adentro se conectan al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y luego ya se expresan en la membrana. Entonces eso es como que característica de lo propio. Pero las células cancerosas, como no pueden, tienen ciertas mutaciones, ya sean epigenéticas o daños en el gen como tal, que codifican X proteína, que puede ser el complejo mayor de histocompatibilidad o el antígeno que expresa. Entonces el antígeno no es correcto, no casa, o sea, no se une bien a los receptores TH1, de los linfocitos TH1. Entonces ese es el disparo o la indicación de que esa célula no es propia. No solo que que el antígeno no es correcto, sino que la cantidad también del complejo mayor de histocompatibilidad, porque no es que solo se exprese un receptor, o sea, un complejo, sino que se expresan cientos y cientos y depende de la cantidad, también puede diferenciarlo. Por eso es que la célula o sea, tiene la capacidad de discernir cualitativa y cuantitativamente, lo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, eso a través de la interleucina 2, y si se expresa con altos niveles de interleucina 4, se expresan estos factores de transcripción y la célula se va hacia TH2 y expresan interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. Estos tienen que ver con la inmunidad humoral, patógenos extracelulares y alergia. También acá eh, tiene que ver con las células cancerosas, porque supongamos que la célula expresa un receptor de un factor de crecimiento que no existe o un factor de crecimiento que no es el propio, digamos, también lo va a reconocer y pues puede causar la lisis. Puede diferenciarse a través de estos interleucina 6, 21 y 23 hasta TH17, que tiene que ver con la inflamación, autoinmunidad y contra patógenos extracelulares. Y si hay altas concentraciones de interleucina 2 y factor de crecimiento transformante beta 1, la célula T, T naive se puede diferenciar hasta un linfocito TREG que excretan interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta 1, que esto es bien importante porque tiene que ver con la modulación del sistema inmune. Entonces, no todo es respuesta al alza que vamos a reconocer el antígeno o vamos a reconocer el patógeno, ya sea bacteria o una célula cancerosa y hay inflamación, 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 no, sino que una vez ya eso para, se regula la baja a través de estos linfocitos. Estos linfocitos son sumamente importantes porque parte del escape del tumor se hace por la cooptación de estos linfocitos a favor del tumor. La modulación de la respuesta, como había mencionado, es sumamente importante y se da por parte de los linfocitos TREG, perdón. El mecanismo molecular por el cual estos cumplen la función todavía no ha sido a 100% caracterizado. Lo que sí se conoce bien es que los posibles mecanismos básicos, entre los cuales los linfocitos TREG llevan a cabo su función,
se pueden dividir en cuatro a través de supresión mediada por citoquinas, que había mencionado anteriormente, a través de factor de crecimiento transformante beta e interleucina 10, que lo que hace es disminuir la afinidad de las células presentadoras de antígenos por los otros linfocitos. Puede también tener un efecto citotóxico a través de la producción de granzimas A o B, que lo que hacen básicamente es matar las células presentadoras de antígenos. Puede tener una supresión mediada por competencia. ¿Qué quiere decir? Que la interleucina 2 se une de manera más eficaz al CD25. Si se recuerdan, el CD25 es parte de los correceptores, entonces no hay buena unión con la célula eh, presentadora de antígeno. Entonces no se presenta la célula y la célula muere. Y por la inhibición de la maduración de la función de las células presentadoras de antígeno. Bueno, entonces ya más o menos vimos cómo es que el sistema inmune innato se conecta con el sistema inmune eh, específico, cómo los linfocitos, cómo las células presentadoras de antígenos llegan al ganglio linfático, cómo maduran y cómo se puede diferenciar en diferentes tipos. Entonces, con todo lo anterior, uno pensaría que el tumor la tiene muy difícil, porque si hay una célula que no es, que es muy diferente a todas las demás, el sistema inmune fácilmente lo detectaría. Si es una célula del sistema innato como un macrófago, pues a través de los patrones, a través de los PAMs lo detecta, lo mata. Si es una célula presentadora de antígeno eh, como las células que hablamos, como las células dendríticas, pues detecta en la superficie, lo fagocita, lo procesa, y luego viaja y migra para hacer una respuesta inmune adaptativa ya con memoria, ya diciéndole a los linfocitos T, CD8, atacarlo, crea memoria a través de las inmunoglobulinas, a través de los linfocitos B. Entonces eso se escucha como que muy bueno. Entonces, ¿cómo, perdón, cómo es que el tumor hace, puede escaparse del sistema inmune? Si se recuerdan en las diapositivas anteriores, hablamos de la inmunovigilancia y que luego ya después, en los últimos años, a partir del año 2000, se pasó a llamar inmunoedición. Entonces, la eliminación de la visión, o sea, la visión moderna es a través de la inmunovigilancia. Entonces, tiene básicamente tres, eh, tres pasos. Ahorita lo vamos a hablar uno por uno. El primero, paso número uno, es la eliminación. En resumen, básicamente es todo lo que hablamos lo anterior. Varios tipos de células, incluidas las células T, alfa, beta, natural killer, los linfocitos natural killer, eh, las células dendríticas se han visto implicadas en el reconocimiento de el cáncer. Más o menos acá está. Entonces, está el tejido normal por cualquier vía carcinógeno, ya sea por radiación, por inflamación crónica, por mutaciones genéticas, por cambios epigenéticos, se presentan células que no son normales. Entonces, estas células transformadas son reconocidas por el sistema inmune. Llegan las células TCD8, TCD4, las células natural killer. Como ya tienen memoria, ya reconocen los receptores. Entonces, comienza una respuesta por parte del sistema inmune adaptativo, se secretan perforinas, interferones, interleucina 12, entonces la célula se muere y el tejido pues queda normal, queda así. El paso número 2, que es el equilibrio. Eh, Equilibrio también lo refieren en algunos documentos en inglés como dormancy o latencia.
Entonces, históricamente la latencia es el término utilizado para describir los tumores latentes presentes en pacientes que pasan años o décadas, que eventualmente reaparecen en lesiones locales o metastásicas. Entonces, los tumores en la fase de equilibrio son un subconjunto de tumores inactivos que están específicamente controlados por componentes del sistema inmune. En la fase de equilibrio, el sistema inmunitario del huésped y las células tumorales entran en un equilibrio dinámico en el que la respuesta inmune antitumoral contiene, pero no erradica completamente toda la progenie tumoral. Entonces, si se recuerdan de del seminario pasado, algo que caracteriza al cáncer es que el tumor es altamente heterogéneo. Que no todas las células son clones exactos de las anteriores por la misma presión selectiva. Algunas células presentan rasgos que les favorecen sobrevivir versus a otros. Entonces, en este momento en el que hay mucha heterogeneidad de células tumorales, algunas escapan al sistema de reconocimiento y a la destrucción y se quedan y siguen creciendo. Entonces, la hipótesis de la fase de equilibrio originalmente describía que existía el largo periodo de latencia desde la fase de adaptación hasta la fase de escape, que esta es la siguiente que vamos a hablar. Entonces, de esta manera, el equilibrio puede ser la más larga de todas las fases de inmunoedición porque puede durar años. Entonces, las fuerzas, como mencioné, eh, entran en un equilibrio, unas células se mueren y otras van pues, replicándose. ¿Cómo, cómo se dieron cuenta de esto? Hicieron varios experimentos en modelos murinos donde inyectaron un carcinógeno llamado MSA en varios ratones salvajes, digamos, que no tenían ningún tipo de contacto con el cáncer y que el sistema inmune estaba bueno. Entonces, inyectaron este carcinógeno llamado MSA. El MSA condujo a tumores evidentes solo en una baja proporción de los ratones. Entonces, cuando los restantes ratones tratados con los carcinógenos se volvieron inmunodeficientes a través de la modificación de básicamente les inyectaban anticuerpos monoclonales contra los linfocitos TCD4 y TCD8 y anticuerpos monoclonales para neutralizar el interferón gamma. Entonces, sufrían un tipo de agotamiento del sistema inmune. Entonces, lo que causaba este carcinógeno era que el sarcoma crecía rápidamente en el sitio original del tumor. Eso sirvió a los investigadores para dilucidar que en la fase del equilibrio, las células eh, que están relacionadas son las células del sistema adaptativo, no tanto del sistema inmune. Y el tercer paso, el paso del escape. El sistema inmune ejerce, como habíamos dicho anteriormente, una presión selectiva sobre los tumores a través de una variedad de múltiples procesos de destrucción de las células tumorales por antígenos por parte de las células TCD8 positivas, células T, estas se van eliminando y las células, como si se recuerdan, el tumor es altamente inmunogénico, las células tumorales más inmunogénicas, o sea que son más reconocidas por el sistema inmune, se van muriendo y van quedándose, van sobreviviendo las que tienen mutaciones que les permiten ser menos inmunogénicas. Entonces, con el tiempo, los tumores desarrollan mecanismos para eludir la inmunidad por medios intrínsecos o extrínsecos. Las alteraciones intrínsecas dentro de las células tumorales evaden la inmunidad regulando negativamente la presentación del antígeno por parte del complejo mayor de histocompatibilidad, lo que yo les había mencionado anteriormente. Entonces acá las células de rosado que son células altamente inmunogénicas y las células
anaranjadas, que son células bajamente inmunogénicas. Entonces acá podemos ver que estas células, las de acá, no presentan el complejo mayor de histocompatibilidad, a diferencia que estas que están acá. Entonces, estas sí son, sí tienen, sí se unen a los receptores de las células TCD8 y pues se mueren, ¿verdad? Las activan. Entonces, esa es parte de de la alta presión selectiva, donde únicamente quedan las células que no son inmunogénicas. Entonces, estas células inmunogénicas, eh, como ya hemos venido hablando en varias clases, modifican el microambiente tumoral, reclutan ciertas células del sistema inmune y del sistema mieloide para que produzcan ciertos factores de crecimiento y ciertas inmunoglobulinas, como el factor de crecimiento endotelial vascular, prostaglandina 2, interleucina 1. Entonces, a través de estos, los macrófagos asociados a tumores, no sé si se recuerda de la clase anterior de los TAMS. Los TAMS son macrófagos normales, pero que ante la producción de ciertas citoquinas, especialmente estas, por parte de los precursores mieloides que ya reclutó el tumor, secretan interleucinas 4 e interleucinas 13, entonces ya se diferencian de los macrófagos normales hacia macrófagos asociados a tumores. Entonces, estos macrófagos asociados a tumores secretan factor de crecimiento derivado de plaquetas, interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta, que lo que hacen es inhibir la respuesta inmune. También estos mismos factores de crecimiento hacen que los linfocitos TREG, los linfocitos TCD8, expresen más ligando de muerte celular programada, o sea, PD1 y PDL1, su ligando y sufran apoptosis. Entonces, como pueden, como ustedes pueden ver, el tumor pareciera que fuera inteligente, parece recluta células incluso al sistema mieloide, eh, recluta macrófagos, recluta neutrófilos y a través de estos, no directamente el tumor, pero sí a través de todas estas células reclutadas, lo que hace es inhibir el sistema inmune y promover la neovascularización, promover, si se recuerdan de la clase anterior, toda la, eh, como que la invasión, metástasis, pues básicamente, entonces, hasta cierto punto podríamos decir que eh, estas células transformadas son altamente corruptas y cooptan las células inmunes normales para facilitarse su, su crecimiento. Entonces, manera de resumen, el sistema innato y adaptativo tiene que ver en la respuesta al cáncer, ¿verdad? Ya describimos la respuesta, las células innatas como las células, el complemento, las células presentadoras de antígeno como los fagocitos, las células dendríticas, que las células dendríticas también llevaban un nombre diferente en cada epitelio, células dendríticas en la piel, en el hígado, como las células de Kupfer, y así por cada epitelio diferente lleva otro nombre. El tumor puede ser reconocido por ambos sistemas inmunes. El sistema inmune innato lo elimina completamente y si el tumor tiene suficientes mutaciones para saltarse el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, pues ya se transforma y pasa lo que anteriormente mencionamos, ¿verdad? La respuesta más específica es por parte del sistema inmune adaptativo. La maduración de los linfocitos T depende de las citoquinas expresadas, bien importante por todo lo que mencionamos anteriormente, que se pueden diferenciar a TH1, TH2 y linfocitos TREG. Son cooptados por las células tumorales para servirles para seguir creciendo. Y los linfocitos TREG son punto clave de la regulación a la baja de la inflamación y del sistema inmune. Entonces, a modo de resumen de las fases de inmunoedición, eliminación, equilibrio y escape. Y aquí un poquito para más o menos amarrarlo con la invasión, la progresión y la metástasis. Lo primero, inicia el tumor acá en el sitio primario, la eliminación, ¿verdad? Entonces, eh,
hay presentación de las células tumorales de antígeno, hay necrosis, hay apoptosis. Si pasa hacia el siguiente paso, la proliferación del tumor, aumenta la angiogénesis, la linfangiogénesis, la transición epitelial mesenquimatosa a través de la producción de metaloproteinasas, las tasas de neutrófilos, interleucinas inmunosupresoras del sistema inmune como interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta, y la transición epitelial mesenquimatosa, y que el cáncer pues haga metástasis. Entonces también hay eh, apoptosis de todas las células presentadoras de antígenos, y luego de eso pues ya hay colonización metastásica. En cuanto al enfoque terapéutico, hay diferentes modalidades terapéuticas, usando citoquinas, usando inhibidores del punto de control y objetivos, pues fármacos que están en investigación. En cuanto a la interleucina 2, esa se descubrió inicialmente como un factor de crecimiento de las células T. Entonces, la interleucina 2 tiene efectos pleiotrópicos tanto en la función de las células T citotóxicas como en el mantenimiento de las células T reguladoras, o sea que aumenta la respuesta inmune. Entonces, los resultados dependen parcialmente de la dosis y del momento de la administración de la interleucina. Mientras más alta es la dosis, promueve más actividad citolítica por parte de los linfocitos TCD8, más actividad por parte de la célula natural killer, y promueve la diferenciación de las células TCD4 en TH1 y TH2. A dosis más bajas, pues las interleucina 2 expande preferentemente las poblaciones TREG. Por eso probablemente debido a la mayor afinidad del receptor de la interleucina 2 en esas células. Aunque el uso de interleucina 2 ha sido indicado en múltiples enfermedades, actualmente pues ya se ha visto eh, reemplazado por los inhibidores de control. Entonces, antiguamente se usaba en algunos pacientes con melanoma, en algunos pacientes con carcinoma de células renales. Entonces, básicamente ahora pues, casi no se usa por el cambio en los inhibidores del checkpoint. Otro, Otros medicamentos que modulan la respuesta inmune, como ejemplo, son la lenalidomide y la pomalidomide. El mecanismo, esta imagen ejemplifica el mecanismo de acción de la lenalidomide. Entonces, esta tiene características inmunomoduladoras, antiangiogénicas, antineoplásicas a través de múltiples mecanismos de acción. Inhibe selectivamente la secreción de citoquinas proinflamatorias. Es un potente inhibidor de la secreción del factor de necrosis eh, tumoral alfa. Mejora la inmunidad mediada por células, estimulando la proliferación de células T. Inhibe las señales tróficas de factores angiogénicos en las células. Inhibe el crecimiento de células tumorales, pues en el caso que se usa actualmente, el caso de mieloma o síndromes mielodisplásicos. El interferón alfa 2B. El interferón básicamente lo que hace es que promueve respuestas de células efectoras mediadas por la población TH1, como la secreción de interleucina 12 a través de señalización aguas abajo, a través de, em, de factores de transcripción como STAT1, ISGF3, ISG, ISRE. Entonces, el interferón alfa se ha utilizado como tratamiento adyuvante en melanoma de alto riesgo, aunque su impacto a largo plazo en la supervivencia pues, es un poco controvertido. Entonces, datos más recientes han demostrado el papel del bloqueo del punto de control inmunitario del checkpoint como un tratamiento adyuvante superior al interferón alfa 2 beta, por eso es que casi
casi no se, casi no se usa. Otro, otro medicamento bien interesante es la BCG, el Bacillus calmette-guerin. Este, este tratamiento es derivado del Mycobacterium bovis. Es un Mycobacterium bovis atenuado. Induce una respuesta inflamatoria en el lugar donde se inyecta. El mecanismo así exacto no se conoce, pero luego de la aplicación intravesical, porque se usa en los casos sea de vejiga invasivo no muscular de alto grado en los pacientes que no son tributarios de un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, un paciente con un urotelioma de 90 años, múltiples comorbilidades en ellos, se puede usar la BCG. Entonces, lo que causa al final es un infiltrado de células inflamatorias, predominantemente por linfocitos TCD4 y macrófagos. Hay aumento de la producción de interferón gamma. Eh, pues y básicamente lo que hace es causar una reacción inflamatoria y estimular al sistema inmune innato para que reconozca los antígenos de la BCG y a través de la reacción inflamatoria, pues las células, perdón, las células cancerígenas, pues, mueran. En cuanto a los inhibidores del punto de control, perdón, en cuanto a los inhibidores de la muerte de control, inhibidores del checkpoint, el PD1 o la muerte de control programada 1 es una proteína transmembrana que se expresa en las células T, en las células B y en las células natural killer. Es una molécula inhibitoria que se une a su ligando, que es el PDL1, L de, de ligando. Entonces, este es el ligando. También se llama, el PDL1 también se llama B7H1 y el PDL2 B7H2. El PDL1 se expresa en la superficie de un montón de tipos de tejidos, incluidas muchas células tumorales, así como las células hematopoyéticas. Y el PDL2 casi exclusivamente se expresa en las células hematopoyéticas. Entonces, la interacción de PD1 con PDL1, con su ligando, inhibe directamente la apoptosis de la célula tumoral, promueve el agotamiento periférico de células efectoras T, promueve la conversión de células efectoras T en células T, o sea que causa eh, un, pues un control a la baja de toda la respuesta inflamatoria. Las células tales como los natural killer, monocitos y las células dendríticas también expresan PD1 y PDL1. Actualmente estos medicamentos tienen distintas indicaciones, por ejemplo, como el pembrolizumab, que es un anti-PD1, entonces el pembrolizumab está indicado en cáncer de cervicuterino recurrente o metastásico, endometrio, esófago, gástrico, cabeza, cuello, carcinoma hepatocelular. El nivolumab tiene diferentes usos en cáncer colorectal, hepatocelular, melanoma, cáncer de células renales. El atezolizumab, que tiene indicación en cáncer de mama triple negativo localmente avanzado o metastásico, sea de pulmón no microcítico como primera línea, también en primera línea en cáncer de pulmón de células pequeñas o cáncer urotelial avanzado con metástasis. Otro de los medicamentos de este tipo son los anti-CTLA4. El CTLA4 fue descubierto alrededor de los años 90, ejerce su efecto a través de ser un regulador negativo de la activación de las células T. Entonces, el efecto lo ejerce cuando está presente en la superficie de los linfocitos TCD4 y TCD8, donde tiene una mayor afinidad por los correceptores coestimulantes CD80 y CD86, o sea, B7 y B1, que se recuerdan de la gráfica hace como 15 diapositivas. Estos están en las células tumorales.
Entonces, y también en las células presentadoras de antígeno. Entonces, básicamente lo que hace es inhibir la activación de la célula T, evitar que la célula tumoral se entre en apoptosis y básicamente crear un, ¿qué? No ser reconocida por el linfocito T. Uno de los ejemplos es el ipilimumab, que fue el inhibidor del punto de control inmunitario aprobado como terapia adyuvante en melanoma de alto riesgo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. La doctora Jennifer, si tendrá algo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. A mí me gustaría saber las conclusiones general de tu seminario, porque creo que eso fue como que Sí, no, lo que faltó. pues que básicamente que el futuro de muchos tratamientos para el cáncer es la inmunoterapia. Entonces es de vital importancia entender bien el sistema inmune innato, el sistema inmune adaptativo, cómo se conectan, cómo se regulan, los receptores que tienen cada tipo de célula para pues, comprender, porque hay un montón de medicamentos, así como los inhibidores del checkpoint, que son nuevitos, que uno los escucha y ya verán qué será eso, pero no es tan difícil de entender si uno tiene presente cómo es que actúa el sistema inmune y cómo es que se escapa de la célula cancerosa de él. ¿Puedo hacer algunas preguntas? Es, La doctora Chila, no sé si me puede decir entonces cuáles son los mecanismos de evasión tumoral a la vigilancia inmunológica que mencionó Luis. Pues uno de los, o sea, los mecanismos que tiene es este de PLD1, ese es un mecanismo. Eh, No, son tres mecanismos de evasión tumoral que mencionó Luis durante el principio del seminario. ya. Esa, no, no. Porque estaba el de dormancy, pero sí, prefiero saber la respuesta a alguien más. O sea, no sé si, no sé si se refiere, pero lo que pasa es de que como las dianas, por ejemplo, o sea, como las dianas que van a volver al tumor inmunogénico, que lo van a volver un tumor caliente, por ejemplo, la interacción de la respuesta inmune y el tumor, los mecanismos que tiene el tumor para evadirlas, o sea, la estimulación de las células que regulan la respuesta inmune, por ejemplo, con aumento de producción de interleuquina. La otra es la inhibición de la expresión, de la expresión en las células tumorales del complejo mayor de histocompatibilidad. Y la tercera es o sea, es la inmunoedición o el escape final de la célula tumoral, que lo hace ya sea, por ejemplo, regulando la respuesta inmune de los linfocitos o con la expresión de los ligandos, ¿verdad? Pero no sé si a eso te referías o porque así como puntuales en ajá. O Sí, sea que al final, ajá, o sea que no expresan complejo mayor de o sea que va de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces se vuelven como invisibles al sistema inmune. El aumento de expresión de citoquinas para evitar la respuesta como con la producción de interleuquina 10 y la otra es la producción o sea, el aumento de expresión, por ejemplo, de PDL1, ¿verdad? Para evitar que haga la interacción con los linfocitos citotóxicos. básicamente los mecanismos de evasión tumoral a la vigilancia inmune los mencionó Luis al inicio, ¿verdad? Y era la inmunoedición que constaba de tres pasos, ¿verdad? Eliminación, y escape. equilibrio y escape. Correcto. Ajá.
Ahora, lo que tú me estás diciendo de pérdida de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, aumento de secreción de interleucina 6, 10, señales de celulares señalización de celulares oncogénicas y aumento de expresión de PD1, PDL1 y CTLA4, ¿verdad? Esos van a ser mecanismos de escape, ¿verdad? Los 4 mecanismos de escape. Pero, ¿verdad? Los mecanismos de evasión tumoral básicamente van a ser 3: eliminación, equilibrio y escape, ¿verdad? Y eso es algo que va a evadir la vigilancia inmunológica, ¿verdad? Y es por eso es que pues se va a dar el cáncer. Em, y doctora Chalí, entonces, ¿qué diría usted que son las citocinas? ¿Cuál es la definición de citocinas y qué citocinas, con qué citocinas contamos para poder tratar a algunos pacientes contábamos y con los que tratábamos antes a los pacientes, porque es algo que ya no se utiliza? Bueno, al menos la BCG que mencionó Luis, ¿verdad? Lo utiliza más los urólogos, pero hay algunas cosas que ya no utilizamos. Ok, doctora. Lo mencionó Luis ahí cuando mencionó las interleucinas, el interferón. No lo recuerdo en este momento. Bueno, o sea, Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, bueno, uno de los objetivos por los que funcionó así como bien, por ejemplo, la interleuquina 2 es porque, o como se dieron cuenta, es porque la interleuquina 2 estimula potencialmente el aumento de la clona de los linfocitos T citotóxicos. Entonces, por eso es como, entonces, por ejemplo, cabal, como decía Ariel, la verdad que en las ratas, por ejemplo, cuando empezaron a inyectarles interleuquina 2 o in vitro, lo que pasaba es de que, por ejemplo, pequeñas poblaciones de linfocitos T, por ejemplo, si eran 10 linfocitos T, al ratito eran 40 linfocitos T, después eran 500 linfocitos T, después eran millones de linfocitos T. Entonces, lo que pasa con el melanoma es que es como es un tumor caliente, que es altamente, como es altamente aberrante, entonces es muy fácil, por ejemplo, que los linfocitos T ataquen. Porque el tejido tumoral del melanoma tiene una gran invasión por linfocitos T. Entonces, por eso, por ejemplo, inyectar altas dosis de interleuquina 2 ha mostrado que los tumores que son, o mostraba que los tumores que eran altamente inmunogénicos, o sea, que eran sensibles a la respuesta T, podían ser tratados con esto, porque lo que se hacía era que al meterles interleuquina, aumentaba las poblaciones de linfocitos T, y entonces la respuesta era más exagerada. Pero el problema de este tipo de terapia es que como estimula una gran población de linfocitos T, los efectos adversos son bien serios, ¿verdad? Porque provoca una respuesta inmune desorden, o sea, que no solo va a afectar al tumor, ¿verdad? Entonces provoca como muchos efectos adversos. Correcto. Va a provocar bastante inflamación, ¿verdad? Por sí solas las citocinas van a ser proteínas que van a ser secretadas por las células del sistema inmune, los linfocitos T, como tú decís, ¿verdad? Para mediar la inflamación. Entonces, como tú dices, tiene muchos efectos porque al inyectarle va a ser como mucha inflamación y esos son los efectos adversos que tú mencionas. Esas eran mis preguntas, doctor Castro. No sé si usted tiene alguna más. Sí, solo hay yo, para completar un poquito las citoquinas, así, burdo idioma, es las palabras con las que se comunican las células del sistema inmune, básicamente. sí, yo varias cosas porque eh, es- una es que una es que ya desde principios yo creo que de noviembre, diciembre del año pasado teníamos los temas de las clases y yo creo que hay que señalar, aunque no son absolutos ni ustedes pueden meter otro tipo de contenidos, pues creo que hay que hay que tomar como guía las, tal como están desarrollados los temas ahí en las guías
que les mandamos, ¿verdad? Porque la BCG es interesante, pero eso ya no es tanto de nuestra competencia como pudiera ser el ipilimumab, el pembro, el atezolizumab, que son como la actualidad de ahora y son medicamentos que nos funcionan eh, mucho, ¿verdad? Yo creo que con esos 3 medicamentos hubieras podido como desarrollar la clase, viendo cuáles son los mecanismos de escape, cómo se puede efectuar eh, un estudio, si son efectivos, costo efectivos, cuáles son las vías de señalización. Digamos, todo eso ya está como incluido ahí, ya está planificado para que, porque si no es mucha la información, Sí, sí es bastante. más que la abundancia, nos interesa la relevancia. Ok. Ok, entonces respecto a las diapos, al principio tenías eh, muchas letras, pero creo que ya después se fue dando. Creo que dominabas el tema, pero lo que nos hace falta todavía y ahí esa es como la cuestión de estar practicando y practicando, es como la fluidez, la rapidez y la seguridad de lo que estamos hablando. Ok. Pero pues, vos has ido mejorando bastante. Gracias, doctor. Hacer voy a tratar de proyectarles un video, pero no sé cómo se va a ver, a oír principalmente. Ahorita miran la pantalla del YouTube. Se ve negro. Se ve negro. Vamos a ver. Es un experimento que quiero hacer con... Y ahora sí se ve que la pantalla está cargando, ¿no? Negro Se siempre. sigue viendo negro. Sí. Hola, pues vamos a hablar. Y ahí escucha. Se escucha, pero está negro. Pero se escucha lejos. O sea, no se escucha bien. E imagen tampoco. No. Tampoco. Solo de qué, perdón, ¿de qué estás tratando de proyectar? De De YouTube. pantalla. Pero de tu pantalla. No, no, es que tiene una opción donde puedes estar sin salirte. Espera, me voy a probar aquí. Ahorita sí les voy a compartir la pantalla. Y ahí, Ahorita sí. ahora vamos a ver cómo se oye el sonido, porque aquí es donde creo que vamos a tener. Hola, hoy vamos a hablar de inmunoterapia, o la nueva ¿Escucha bien? ¿Se escucha bien? Y para eso, pues tengo que decir 2 palabras sobre el sistema inmunológico y los tumores. Las células tumorales son normalmente reconocidas por los linfocitos T citotóxicos,
tiene como una de sus funciones, pues, identificar las células que son anormales y destruirlas. Este mecanismo, que pues, obviamente no funciona cuando el cáncer está activo, debería funcionar de la siguiente manera. Un antígeno tumoral es captado por una célula presentadora de antígeno, una de ellas son las células dendríticas, y este antígeno tumoral es procesado y posteriormente presentado junto con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, y ese antígeno presentado de esta forma es reconocido por el receptor de la célula T, de ese linfocito que en este momento es naive, ingenuo, que no sabe que va a reaccionar a ese antígeno en el futuro. Pero esa sola relación entre una proteína de la célula dendrítica, el antígeno, y una proteína del linfocito T no es suficiente para generar el cebamiento de este linfocito T, sino que se requiere la interacción de otras dos moléculas que se llaman coestimuladoras. En este caso son la B7 y la CD28. Estas no son las únicas, pero son esenciales para esta sinapsis, que se llama así, sinapsis inmunológica. Ya a nivel del tumor, de la célula T, es capaz de reconocer ese mismo antígeno presentado en este caso por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 que exhibe la célula tumoral, y que también es reconocido por el receptor de células T, como se ve en la gráfica, y eso induce en el linfocito T una respuesta inmunológica citotóxica con la liberación de perforinas y otras cosas que buscan destruir la célula tumoral. Ese es, en forma, grosso modo, cómo debería funcionar. Veamos cómo el sistema inmunológico es burlado por los tumores, y lo hacen a través de unos frenos inmunológicos que ocurren esencialmente en las dos partes, tanto en la relación de la célula presentadora de antígeno con el linfocito T, como propiamente en la relación que hay entre el linfocito T y la célula tumoral misma. En primer lugar, cuando, si ustedes recuerdan lo que les acabo de presentar, que para llamémoslo así, el cebamiento de los linfocitos T se requieren de una estimulación y una coestimulación. La coestimulación crónica induce en los linfocitos T la expresión de una proteína de membrana que se llama el CTLA4, que también tiene mucha afinidad por el B7, de alguna manera desplazando ese B7 del CD28. Cuando esto ocurre, en vez de haber estimulación de la respuesta inmune, hay inhibición de la respuesta inmune. Entonces el CTLA4 de alguna manera sirve como inmunosupresor, apagando el linfocito T. Esto es importante en el mecanismo de acción, y pues podemos observar que en esta diapositiva, en el tercer panel, muestra qué sucede cuando uno utiliza un anticuerpo monoclonal humanizado que sea capaz de inhibir ese CTLA4, esa molécula inhibitoria. La inhibición de la inhibición restituye la respuesta inmunológica normal. Esto es lo que hace esta droga que se llama el ipilimumab. El otro mecanismo por medio del cual las células tumorales logran evadir la respuesta inmunológica ya es directamente en las células tumorales. Y esto lo hacen a través de un mecanismo que se parece un poquito al que acabo de mencionar, y es que en presencia de linfocitos T cerca de las células tumorales, y gracias a la producción de interferón gamma que producen los linfocitos T, ese interferón gamma en las células tumorales van a inducir una proteína que se llama el PDL1, o el ligando de PD1. O el ligando 1 del PDL1, porque tiene dos ligandos, pero bueno, esos son detalles. Pero ese ligando 1 del PD1 se expresa en la membrana celular de las células tumorales, y al igual que el ejemplo que acabamos de ver, lo que hace es que al reconocer el PD1 de los linfocitos T, también apaga la respuesta inmunológica. De alguna manera hace que el linfocito T acepte esa célula tumoral que le está presentando el antígeno, que es capaz de reconocer, pero que no reaccione, que no genere la respuesta inmunológica. Y esto también puede ser explotado farmacológicamente si uno utiliza anticuerpos monoclonales que antagonicen esta reacción del PD1 y el PDL1. Es esencialmente pues lo que sucede, y esto se ilustra en esta
en esta parte de la diapositiva, en donde uno puede ver cómo uno puede restituir la función inmunológica, o sea, que las células T destruyan las células tumorales como deberían si uno interfiere, ya sea con el PD1 o con el PDL1 o con ambos. Eso ha dado origen a una verdadera revolución en agentes que se están utilizando en forma rutinaria en pacientes con cáncer, como que son los llamados agentes inmunológicos o inhibidores de los retenes inmunológicos. La primera de estas drogas fue el ipilimumab, que es un anticuerpo anti-CTLA4 y que ha sido de mucho uso en melanoma metastásico. Más recientemente existen una plétora de agentes anti-PD1 y anti-PDL1. Los dos que tenemos en Colombia son el nivolumab y el pembrolizumab. Ambos son anti-PD1 con una extensa actividad antitumoral, incluyendo melanoma metastásico, cáncer renal metastásico, cáncer de pulmón metastásico, cáncer de cabeza de cuello, cáncer de vejiga metastásico, linfoma de Hodgkin, mesotelioma, pacientes que exhiban inestabilidad microsatelital, pacientes con el carcinoma hepatocelular avanzado, algunos estudios con cáncer de mama triple negativo, carcinomas de células de Merkel, ¿cierto? En otras partes existen anticuerpos anti-PDL1 como el atezolizumab, el avelumab y el durvalumab, que tienen también indicaciones muy similares y tienen unos perfiles de toxicidad que se parecen bastante. Esta activación del sistema inmunológico puede crear pues, que los linfocitos T se activen, y se activan no solamente los linfocitos T antitumorales, sino que también se pueden activar otros linfocitos T que no necesariamente tienen funciones antitumorales, causando un proceso de autoinmunidad, y prácticamente pueden causar todas las itis: hipofisitis, uveitis, inflamación orbital, serostomía, neumonitis, adrenalitis, enterocolitis, artritis, exantemas, pancreatitis, diabetes autoinmune, hepatitis, tiroiditis con hipotiroidismo e hipertiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí en el panel derecho, pues, inflamaciones pulmonares que pueden ser particularmente, digamos, preocupantes porque pueden confundirse con progresión de la enfermedad, y podemos ver en la parte de abajo la piel con una reacción cutánea que puede ocurrir con estos agentes. Todos estos agentes pueden causar todas estas cosas y pertenecen al tipo como de toxicidades que no se ven normalmente en los agentes citotóxicos, y por eso es importante familiarizarlos hoy en día, que ya los tenemos en nuestro haber. Es importante saber que la temporalidad entre el inicio de la toxicidad y la exposición a las drogas no es como en otros agentes antineoplásicos, que es casi inmediato, en la siguiente semana o en los siguientes días, sino que tiende a haber un lapso de varias semanas. Por ejemplo, las reacciones cutáneas tienden a ocurrir a las 6 semanas y tienden a tener su pico a las 12, 15 semanas después de iniciado el tratamiento. Las reacciones gastrointestinales como la diarrea, la colitis, que puede ser una cosa que puede llegar incluso hasta la perforación, tiende a arrancar más o menos también tipo 8, 10, hasta las 10 semanas, y posteriormente ya es un poco menor, pero puede ocurrir en cualquier momento, incluso después de haber suspendido el tratamiento. Otras toxicidades, pues aquí se pueden apreciar, ¿cierto? Podemos decir que en general hay un intervalo de unas 2 meses o 3 del inicio del tratamiento antes de que se manifiesten las toxicidades más comunes, y es por eso que el médico debe estar familiarizado con estas presentaciones, porque si no piensa en ellas, pues difícilmente se va a dar cuenta que estamos ante una reacción adversa a estos medicamentos. Y como todas las cosas, el manejo es muy importante. Y pues depende del grado de toxicidad. Mientras menos grado, pues menos complicación. Entonces, como en oncología los grados de las toxicidades van de grado 1 a grado 4, pues esencialmente en pacientes, pues los pacientes que tienen grado 1 probablemente pues tienen la toxicidad, pero no les molesta mucho, muy probablemente no requieren de mucha acción. Los pacientes que tienen grado 2
posiblemente ya tienen dificultades para su vida diaria porque pues, les está molestando y eso seguramente va a requerir que se detenga el tratamiento por un tiempo hasta que esa toxicidad disminuya. Los pacientes que tienen grado 3 muy posiblemente deben suspender el tratamiento y pues como en el grado 2, pero además muy posiblemente van a requerir de manejo farmacológico para el control de la inflamación misma, y eso se hace con esteroides. La dosis usualmente es 1 a 2 miligramos por kilogramo día de prednisona y debe disminuirse de una manera lenta porque si se disminuye demasiado rápido la toxicidad regresa. Si la toxicidad es grado 3 y se recupera relativamente rápido a grado 1, uno puede volver a iniciar el, 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 el agente inmunológico, pero en general si se llega a toxicidad grado 4, que es una toxicidad potencialmente fatal o con riesgo de volverse fatal, probablemente requiere la suspensión definitiva del agente. ¿Sí? Aquí podemos observar cómo tenemos un paciente con una toxicidad pulmonar bastante importante y pues esencialmente se parecía mucho a una neumonía. Hicieron estas imágenes que muestran estos cambios en vidrio esmerilado generalizados con algunos infiltrados en parches. Esto es típico de la terapia anti-PD1 y como el nivolumab, el pembro, todos pueden dar esto. Y si el paciente es muy sintomático, muy probablemente va a requerir que se suspenda el medicamento, que se inicie en forma inmediata esteroides para disminuir la inflamación y si la inflamación es muy severa, posiblemente va a requerir la suspensión definitiva del tratamiento. Como en todo, hay unas guías que son fácilmente obtenibles en la web, en donde se ayudan a manejar este tipo de temas, pero el objetivo de esta conferencia pues, no es hablar de cuál es el algoritmo de manejo, simplemente quiero indicar que el perfil de toxicidades que se genera con este tipo de drogas es muy diferente y que muy posiblemente vamos a estar enfrentados a estas drogas en el futuro cada vez más. Hola, hoy vamos a hablar de inmunoterapia o la nueva inmunoterapia contra el cáncer. Y para eso, pues tengo que decir dos palabras sobre el sistema inmunológico y los tumores. Las células tumorales son normalmente reconocidas por los linfocitos T citotóxicos. Entonces, uno pues, todos tenemos varias formas de aprender, ¿no? Unos somos más visuales, otros más que nos gusta leer, otros que nos gusta escuchar. Entonces, dependiendo de la forma en que ustedes puedan o se les resulte más fácil, pues pueden ir y en YouTube hay un montón de clases y ustedes pueden ir como tomando ideas de esa clase para irlas desarrollando y porque más que la abundancia de la información, lo que se requiere o lo que sirve más es como la relevancia. Yo aquí les he ido colgando algunos videos por temas. Por ejemplo, aquí ¿mande? Así, ya, ya. Sí. Pero aquí está, por ejemplo, de cáncer de mama, de mamografías, triple negativo, patología benigna, patología maligna. Hay un tema bien chilero, que que ese nos toca para la discusión del artículo de la siguiente semana. Las células madres tumorales, eh, qué es lo que tienen que ver con que mejoren los tumores o no. Y muchos están en, en español, hay otros varios en inglés, pero
Esos son los de este, esa es una página bien bonita, mucho, que ahí aprende uno, ahí le dan muchos tips de la genética normal y ahí voy a ir poniendo de todos los que vayan apareciendo. Ok, doctor. Sí, para que lo revisen y vayan tomando como para orientarse de ahí, para no perderse. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, fíjense que ahorita a las 8, gracias doctora Jenny.